Esta mañana la entidad Plena Inclusión de Villafranca de los Barros ha celebrado hoy, 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad. Lo ha hecho con la lectura de un manifiesto a cargo de Raquel Rodríguez Viniegra y Víctor Manuel Segura Cadenas, usuarios de Plena Inclusión Villafranca. El movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y su familia en España, articulado en el CERMI como instancia cívica de representación, interlocución e incidencias políticas, reclama que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes en la reconstrucción social y económica que se está acometiendo tras la pandemia ocasionada por el coronavirus. Hablar de pandemia que tanto desolación y destrucción nos está leyendo nos lleva a primer impulso a realizar un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por las enfermedades y a su familia, que en el ámbito de la discapacidad está siendo estremecedores inmediatamente tras la evocación de quienes han sufrido. Se impone dar las gracias a las familias, profesionales y personas voluntarios que en esta crisis de salud pública, dando lo mejor de sí mismas, estas teniendo a las personas con discapacidad en su horizonte de precaución, atención y ciudadanos. Junto a las personas mayores, las personas con discapacidad estamos siendo de los grupos sociales más castigados en medidas desorbitadas por esta pandemia. Y no solo por condiciones objetivas, estados de salud preexistentes, sino por todos factores sociales, políticos, económicos y legales, que nos colocan en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de estas proporciones. Las personas con discapacidad sentimos que rigen una ley inexorable y fatal que lleva consigo irremediablemente que cuando a la sociedad, al país le va mal, a lo social, a la discapacidad le va mucho peor. Y cuando a la sociedad, al país le va bien, ese bienestar no llega, o solo fragmentos mínimos a las personas con discapacidad y a su familia. Nos rebelamos contra esas normas no escritas, ausentes de toda ética, tan obscenas e hirientes como plenas de vigilancia y eficacia. Las personas con discapacidad, mujeres y hombres y su familia, su articulación social, estamos recibiendo el impacto exacerbado de la pandemia. Multitud de informes, estudios e investigaciones confeccionados estos meses evidencian las generalizadas violaciones de derechos que las personas con discapacidad, más en las personas con discapacidad mayores, han experimentado este tiempo de pandemia. Una cartografía del lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra para los próximos. Hay que hablar de reconstrucción, sí, también en la esfera de la discapacidad, porque la devastación está siendo intensa y extensa en nuestro grupo de población y en sus estructuras y redes de apoyo, siempre precarias, ahora ya casi exhaustas. La reconstrucción que nos interpela como comunidad y país es el resurgimiento verdadero y digno que nos aguarda. Ha de tener solo rostro social. Lo social no es cuestión menor en la agenda pública. Lo social, el bienestar individual y grupal, la inclusión, los derechos humanos de todas las personas, es como nunca la condición determinante de la viabilidad y continuidad de las comunidades políticas organizadas de las sociedades.
sin lo social, entendido como calidad, y la calidez inherente a las democracias más robustas y decentes, no hay paz social, no hay vida en comunidad estable, subjetiva, armónica, únicamente representado lo social, nuestra vida social será respetable. La agenda propositiva que traslada el movimiento CERMI con vista a esta reconstrucción está atravesada por el enfoque de derechos humanos, irrenunciable y único aceptable cuando se trata de discapacidad, y por el género, mujeres y niñas con discapacidad, padres, cuidadores y mujeres con discapacidad mayores, que deben construir el grupo preferencial de actuación de las políticas públicas de igualdad y de la inclusión. Que las personas con discapacidad y sus familias y sus estructuras cívicas de bienestar estén en la reconstrucción social y económica del país pasa necesariamente por este programa de acción que se resume en el siguiente decálogo. Creación inmediata. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un fondo de rescate de emergencia post-pandemia de 3.000 millones de euros para el sector social de la discapacidad, dentro de un más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el tercer sector de acción social de ámbito estatal. Esto mismo ha de llevarse a cabo en proporción a su dimensión en cada comunidad y ciudad autónoma y con posterioridad anclar un marco de financiación estable y suficiente que nos haga abandonar la agonía perpetua de las redes cívicas de promoción social en España. Segundo, constitucionalización con las categorías fundamentales de los derechos sociales en nuestra Carta Magna, así como contribuir al Estado el carácter regulador y garante los últimos de esos derechos sociales. De igual modo, se ha de operar en el nivel correspondiente en el ordenamiento de las comunidades y ciudades autónomas. Activación de las personas con discapacidad. Adopción de un nuevo marco legal estatal para la inclusión laboral que nos lleve en 5 años en aumentar hasta el 50% la tasa de actividad laboral de este grupo, lo que supondría la creación de más de 200.000 nuevos empleos dignos y decentes, con particular intensidad en las personas con discapacidad de especiales dificultades de inserción, en las mujeres y en las personas con otros factores sociales de desventajas añadidos. Hay también que establecer una protección reforzada de la iniciativa social empleadora. Cuarto, acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad o, por otro nombre, lograr ver implementada la accesibilidad universal en todos los entornos. Reforma inmediata de la Ley de Propiedad Horizontal. Regular la accesibilidad cognitiva como nueva dimensión. Mejorar el marco normativo de la accesibilidad audiovisual. Asegurar la accesibilidad a la comunicación y a la información. Quinto, contarlo con apoyo suficiente y efectivo que han de proporcionar con el rango de derechos subjetivos los poderes públicos para que las personas con discapacidad podamos elegir cómo y dónde vivir y cómo desarrollar un proyecto de vida libremente elegido. Esto pasa aquí y ahora por
por generalizar la asistencia personal como prestación más inclusiva, a comentar una estrategia ambiciosa de desinstitucionalización para que ninguna persona con discapacidad se vea obligada a vivir donde quiera ni en la forma que no desee. Extender eficazmente la autonomía personal, haciendo la vida independiente. Se necesita una agenda urbana reinventada que piense y ponga en práctica nuevas formas habitalización inclusivas y comunitarias para las personas con discapacidad, incluidas para las personas con discapacidad mayores. Sexto, universalizar la inclusión disponiendo de apoyos reales, suficientes e individualizados en todos los entornos de la vida personal de la persona con discapacidad. En el educativo, en el laboral, en el social, en el sanitario, en los deportivos, en el consumo, en el acceso a bienes y servicios, a disposición del público, en el acceso a la información y a la comunicación, etc. 7. Creación sin más excusas ni devoras de un auténtico espacio sociosanitario como proveedor de bienestar y red de soporte que garantice apoyos para unas condiciones dignas de vida a las personas con necesidades complejas y superpuestas educativas, sociales y sanitarias. Octavo, ayudar a quien de verdad ayuda a las familias que son la primera y última red de apoyo, protección y principal resorte de inclusión de sus miembros con discapacidad, en especial de la infancia y de las personas mayores. Son necesarias más que nunca políticas familiares integrales y robustas que otorguen una protección intensificada a aquellas familias en las que hay una situación de discapacidad. 9. La transformación digital de las estructuras de los procesos y de la vida social no puede hacerse a expensas o expulsando a las personas con discapacidad. Lo digital ha de ser accesible, asequible y sensible con la accesibilidad humana desde el origen, representando una fuente de oportunidad para sellar las fracturas y exclusiones que aún nos aporta de la corriente general de la comunidad. Décimo, lo social ha de ser también verde y próximo. Las personas con discapacidad y particularmente aquellas de edad avanzada que residen en el medio rural, para poder considerar a este entorno como amistoso, han de contar con recursos y apoyos que les permitan fijarse y desarrollarse humanamente, allí donde quieren vivir. Un despliegue adecuado del potencial de la economía verde ayudará a la financiación de la población y a un desarrollo sostenible que disminuya la precariedad económica y genere formas de riqueza no depredadoras, respetuosas con todo tipo de bienes valiosos. Fondos europeos. Para que el anterior decálogo tenga virtualidad, se necesitan recursos económicos y financieros. Los fondos europeos, en todas sus expresiones, han de movilizar recursos suficientes que tengan como destino promover actualmente la inclusión social de las personas con discapacidad. Los distintos fondos han de dotar a los Estados partes, entre ellos a España, de financiación que permita acometer la reconstrucción social, económica y tecnológica tras la pandemia del coronavirus COVID-19 y que generan cambio social en ámbitos críticos como la inclusión laboral, la accesibilidad universal, la educación inclusiva, la reconciliación
de los modelos y apoyos a las personas con discapacidad y el respaldo a la transmisión de su sector cívico. La anhelada reconstrucción social y económica precisa de la alianza entre los poderes públicos, el tejido empresarial y la sociedad civil organizada, que ha de ensayar nuevas formas de gobernanza amplia, llevar a cabo una auténtica gobernanza. Las personas con discapacidad, mujeres y hombres y sus familias queremos estar en condiciones en la España reconstruida de entender la mano solamente para estrecharla y enlazarla a otras, en el afán compartido de contribuir a la permanente mejor colectiva, corresponsabilizarnos nunca más para pedir y esperar limosna y miseralias. Sin dejar de denunciar las severas carencias del presente, el movimiento social de la discapacidad, el CERMI y sus organizaciones tratan de repensar la realidad dada para sobre la misma aplicar grandes dosis de transformación. Precisamos tiempo y comunidades renovadas que permitan a todas las personas y grupos desplegar la plenitud de sus proyectos vitales en sociedades tupidas, sugerentes y armónicas en las que nadie sobre y en las que toda la contribución sea bienvenida y celebrada. Tras la lectura del manifiesto han tomado la palabra la coordinadora del Servicio de Asistencia a las Familias, María del Valle Durán Rocco, y Pedro Fernández, quien ha agradecido las muestras de apoyo durante estos difíciles momentos y ha presentado la campaña de Navidad orientada a las cuidadoras. Hola, buenos días. Estamos aquí en el Centro de Plena Inclusión Villafranca, donde se ha leído el manifiesto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues simplemente todas las circunstancias que tenemos actualmente nos impiden seguir la línea de celebración que para nosotros este día habitualmente pues viene siendo lo habitual, ¿no? El tema de evitar las concentraciones, de evitar el movimiento. Muchos de las personas que están aquí pues tienen patologías asociadas que impiden muchas veces por la realización de las cosas con la normalidad que todos deseáramos, ¿no? Entonces este año pues nos saltamos un poco la línea y esa presencia en la calle, en convivencia con otros colectivos, fundamentalmente con centros educativos, pues bueno, no ha podido ser tal como viene siendo lo habitual. Y bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías, Internet y a los medios de comunicación, redes sociales, pues nuestro mensaje también puede estar presente en la sociedad. Y y la rueda de prensa que aquí estamos, pues es uno de esas actividades, de esas muestras, de esa presencia social que queremos. Por un lado, vamos a comentaros cómo se está trabajando con la comunidad. Para nosotros el entorno, trabajar con él, estar en él y participar como uno más es muy importante, como se ha dicho también en el manifiesto, y muestra de ello el trabajo que ya iniciamos antes de la pandemia, pero que se tuvo que paralizar y que ahora retomamos con la constitución de mesas comunitarias que llamamos. Y entonces pues Valle, que es la trabajadora social de nuestra entidad, que está bien metida en este proyecto, pues nos comenta un poquito en qué consiste, las líneas que se están trabajando en la actualidad. Hemos comenzado, en su momento se dio presentación del proyecto y en estos momentos hemos querido comenzar a desarrollar el proyecto de las mesas comunitarias. Hemos decidido incorporar dos líneas que considerábamos fundamentales, que era darle participación a las asociaciones de nuestra localidad,
de tal manera que vamos a iniciar una mesa comunitaria en la cual se va a dar participación a todas las asociaciones y por otro lado, vamos a incorporar una segunda mesa comunitaria que será más en una línea profesional, donde todos los profesionales que prestamos apoyos a la familia en nuestra localidad, pues vamos a trabajar en esa mesa comunitaria sobre un borrador de protocolo de coordinación, de tal manera que todos los apoyos que prestamos pues tengan una misma línea de mejora y los recursos de los cuales disponemos tanto las entidades privadas como la Administración pues permita que nuestra línea sea conjunta y haya una optimización de los recursos que utilizamos. Para ello, en estas mesas comunitarias lo que hemos planteado ha sido primero conocer cuál es la realidad que tiene, por ejemplo, cada asociación en la mesa de las asociaciones, ver qué es lo que podemos proponer o qué podemos incorporar a esas mesas comunitarias cada una de las entidades que participan y luego establecer líneas conjuntas de acción. Esas son las dos mesas comunitarias que les vamos a dar comienzo en este mes de diciembre y el objetivo es ir incorporando sucesivamente distintas mesas para que podamos llegar a establecer acciones conjuntas, tanto recursos profesionales como que la propia ciudadanía a través de las asociaciones pueda tener participación en la comunidad, que al fin y al cabo es el objetivo que mantiene este proyecto de intervención comunitaria. Bien, como ya ha comentado Valle, para nosotros es vital el fomento de la participación junto con el resto de la ciudadanía, ¿no? Para nosotros es vital el componente de comunidad, puesto que muchas de nuestras personas necesitan de la comunidad pues, para tener una vida lo más normalizada y lo más plena posible, ¿no? En todos sus ámbitos. Por eso este año fundamentalmente también se hace mucho hincapié en las cuestiones laborales de nuestro colectivo, y por eso también nuestro trabajo de inserción y de integración en él, ¿no? No queremos desaprovechar la oportunidad y aprovechando el día de hoy, que hacemos un poco balance de prácticamente casi un año desde que estalló la pandemia, pues para también agradecer a la cantidad de gente y de colectivos que, bueno, pues han estado con nosotros y nos han ayudado y han aportado cada uno lo que ha podido, bueno, pues en los momentos más difíciles de la pandemia, ¿no? Principalmente en los primeros meses, cuando el abastecimiento de material, de EPI y demás, pues era muy complicado, muy complejo, puesto, bueno, ya sabemos todo, ¿no? Simplemente tenemos que recordar un poquito. Pues si en una casa normal era complicado tener y disponer de esos materiales en una institución como esta, hasta que se regularizaron, bueno, pues todas las vías de abastecimiento y demás, pues bueno, pues pasamos una etapa complicada. Ahí tenemos que agradecer desde nuestra entidad públicamente y así, bueno, pues ya lo haremos saber y se lo haremos, bueno, tendremos presencia pública con estas personas y colectivos. Bueno, pues citar algunos, como es, por ejemplo, el grupo del taller que se creó en el ayuntamiento con las mascarillas, que fue un primer caballo de batalla grande, por la falta de suministro de ese material, y gracias por ejemplo, a ese taller que se organizó desde el ayuntamiento, pues nosotros rápidamente pudimos tener un mínimo de material pues, para poder intervenir con por lo menos las mínimas materiales de seguridad, ¿no? Ahí también decir que cantidad de gente, de personas anónimas que se acercaron, que fabricaban sus mascarillas en casa y nos venían aquí al centro y nos las aportaban, puesto que, aunque la mayoría de los servicios permanecieron cerrados durante esos primeros meses, pero sí la residencia pues, se mantenía abierta y con sus turnos de trabajo de 24 horas de asistencia y claro, bueno, pues
todo eso había que tenerlo bien organizado y bien preparado y demás. También agradecer, por ejemplo, también a las hermandades de cofradías de aquí de Villafranca de los Barros, que también nos proporcionaron diverso material, en concreto el tema de batas, de batas reutilizables además, que bueno, pues no, la verdad es que nos han venido fenomenal y que es que hasta el día de hoy todavía seguimos utilizando, ¿no? El colectivo de profesionales de impresoras de 3D, muchos de ellos docentes de diversos institutos de la zona, que se organizaron pues para suministrar pantallas, hacer las estructuras de pantallas, y lo mismo, gracias a ellos, incluso a día de hoy todavía seguimos usando algunos de esos materiales que nos proporcionaron. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos de la Virgen Coronada, o sea, la Asociación de Vecinos, perdón, de la Coronada, que también cuando ya empezó a haber algo de suministro, pues bueno, nos aportaron pues una cantidad de mascarillas también que, bueno, pues ellos habían tenido esa opción de gastar este dinero y repartirlo pues en la localidad, y en nosotros pues también no llegó, ¿no? Asociaciones diversas que nos han dado también desde fondos económicos pues para poder suplir y poder hacer frente a los gastos que todo esto genera, ¿no? Aquí las mascarillas, los geles, los productos desinfectantes vuelan y, claro, esto en la economía de cualquier entidad como la nuestra, pues eso se nota, ¿no? Bueno, personas como, y quiero concretar, ¿no? José Luis Cidra, no solo como es el médico un poco que lleva nuestra residencia, sino como jefe de área también de la zona nuestra de salud. Estuvo muy pendiente en todo momento de nosotros, cualquier consulta enseguida estaba ahí, con una disposición plena y demás. Pues para nosotros todo eso es muy importante y queremos estar agradecidos a todas estas personas, a todos los colectivos que han estado aportando y haciendo comunidad, que es como nosotros pretendemos, haciendo comunidad, bueno, pues para que todos tengamos, pues lo que he dicho, ¿no? La vida más plena en todo su sentido. A raíz de aquí y en colaboración también con el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, bueno, pues hemos elaborado una campaña, hoy hacemos su presentación, donde pone en valor ese sentimiento de comunidad y ese sentimiento de cuidado de unos con otros, ¿no? Todos nos necesitamos, todos tenemos necesidades y todos nos podemos apoyar para cubrir esas necesidades, ¿no? De ahí la figura del cuidador, mejor dicho, de las cuidadoras, que son personas dedicadas al servicio de otras personas, pues para conseguir esos fines, ¿no? Con eso vamos a iniciar la campaña. Hoy hacemos una presentación ligera y próximamente, cercana ya a las fechas próximas de la Navidad, pues sacaremos el documento completo. Espero que por lo menos guste y que quede la suficiente intriga para después continuar con este proceso, ¿no? Por último, habló la concejal de Igualdad e Inclusión, Vivi López. Hoy es un día de celebración porque el Día de la Discapacidad es una celebración diferente, porque es un año diferente, un año que todos hemos sufrido con este bichito que nos está minando un poco a todos, pero también está sacando fortalezas de todos.
También nos hemos dado cuenta que si ponemos toda nuestra capacidad al servicio de los demás, siempre mejoraremos la situación y la vida de los demás. Como ha dicho Perú, les he agradecido a muchos colectivos de Villafranca que se han entregado a trabajar por los demás. Y eso es lo que pretendemos desde el Ayuntamiento y Plena Inclusión con la creación de las mesas comunitarias. Poner todos los recursos que tenemos al servicio de los demás, tanto humanos como materiales. Y entonces creo que si todos trabajamos juntos, si todos ponemos lo mejor que tenemos, crearemos y lograremos que Villafranca sea una ciudad mucho mejor, mucho más inclusiva y mucho más feliz. Es un día, el Día de la Discapacidad para mí es un día de celebración, pero un día sobre todo de reivindicación, tanto como política, como concejala de inclusión que soy, como madre de una persona con discapacidad. Siempre, siempre, siempre nos tenemos que estar reivindicando, siempre tenemos que exigir algo más, porque tenemos que lograr que la vida de nuestras familias, de las personas siempre sea mucho más mejor y más efectiva y más saludable para ellos. Desde el Ayuntamiento y desde el equipo del Gobierno, desde que llegamos, hemos tenido muy claro que la discapacidad y el mundo de la discapacidad es un tema fundamental para nosotros. Solamente es un tema de justicia social. No queremos darles lo que ellos se merecen y lo que en justicia creemos que tienen que tener. Y siempre hemos procurado colaborar con la entidad en Plena Inclusión, que es la entidad de Villafranca, que representan a la mayoría de las personas con discapacidad y a su familia. Siempre hemos procurado estar atentos. Algunas veces llegamos, otras veces no tanto como nos gustaría. Los recursos son escasos y por eso hay que saberlos aprovechar. Seguimos con lo mismo de siempre. Vamos a aprovechar los recursos que tenemos. Quiero agradecer el trabajo de la entidad de Plena Inclusión, de sus profesionales, su implicación en la vida de los chicos que atienden. Sé que han sido tiempos muy difíciles, que la han pasado muy mal, que ha habido mucha preocupación y se lo quiero agradecer, tanto como concejala como madre. Las personas con discapacidad tenemos que verlas como personas con capacidades diferentes o con incluso más capacidades. Que yo conozco personas que decimos con discapacidad que son mucho más capaces que yo en muchos sentidos de la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, fomentar, cada uno tenemos que fomentar nuestras capacidades y es lo que creo que debemos de hacer todos y desde el Ayuntamiento es lo que pretenderemos hacer. Estamos colaborando con Plena Inclusión con la cesión del piso, que creo que es un tema muy interesante, que ya alguna vez creo que podremos hablar de ello, que estamos intentando que los chicos convivan y saquen lo mejor, porque es de lo que se trata, que se saquen lo mejor y que procuren ser lo más independientes posible y que nos necesiten cada vez menos, que necesiten cada vez menos apoyo. ¿Qué más deciros? Bueno, pues que muchísimas gracias, que vamos a celebrar el día de una forma diferente, que vamos a apostar, como no podía ser de otra manera, por la inclusión y que vamos a tener un programa de radio que vamos a hablar de dos temas que nos preocupan fundamentalmente, que son el trabajo. ¿Por qué que nos preocupa el trabajo? Bueno, a cualquier persona le preocupa el trabajo. Si encima tienes una discapacidad, te ves mucho más limitada y el acceso al trabajo es mucho más difícil. Por eso, desde el Ayuntamiento, con el Centro Especial de Empleo, apostamos por el trabajo de las personas con discapacidad y su formación ahora también estamos apostando y vamos a seguir trabajando en ese sentido, con el apoyo vuestro de Plena Inclusión. Y después vamos a hablar también de la importancia de los apoyos en el entorno, de la importancia de que las personas con discapacidad se sientan apoyados para tener una vida mucho más satisfactoria en lo que es su ciudad y en lo que es Villafranca. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que Villafranca, con las personas con discapacidad, tiene un compromiso especial. Desde aquí se lo quiero agradecer. Quiero agradecer a los trabajadores del Ayuntamiento su cooperación con todos los trabajadores del Centro Especial de Empleo y yo sé que Villafranca tiene un lazo y un compromiso con la discapacidad. Muchas gracias y vamos a celebrar este día reivindicándonos como debe ser.